Historias del más allá. Estela Eugenia Moreno, de Teoloyucan, Estado de México, está en la vía telefónica. Abrimos el micrófono. Buenas noches, Estelita. Hola. Buenas noches, señor Rubén. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Estelita? Pues acá deseando seguir contándoles todas las aventuras, historias así que de terror, porque claro, están de miedo, ¿eh? Claro, pero no son patoaventuras. No, patoaventuras. Estas son vividas en carne propia, Estelita. Sí, es cierto, señor. Me da gusto, reina, que se haya llamado, se haya contactado con nosotros. No, y yo igualmente. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, Estelita? Mire usted. Sí. Le tengo esto de que, no sé si se acuerde, que yo le dije que cuando tenía 7 años conocí a las brujas. ¿Es verdad? Que eran las esferas así, de fuego. Entonces, bolas de después fuego. De eso, sí. Después de eso pasó un año, como un poquito más de un año. Resulta de que nace mi última de mis hermanas. En total somos 5 hermanos y nace la más pequeña. Y ya tendría yo entonces 8 años, casi a 9, cuando nuestra rutina era los domingos, señor. Sí. De que mi papá jugaba fútbol y entonces desde mediodía se iba con su camión que utilizaba para trabajar transportes así de material. Se iba los domingos como rutina, se iba al fútbol y nosotros, mi mamá agarraba y nos decía vámonos con tu abuelita, que era mi abuela materna. Nos íbamos a Cuautitlán. Sí. Y ya por la tarde, casi ya noche, mi papá nos recogía en el camión. Ya veníamos. Entonces, todos juntos. En una de esas noches, estos días domingos, pues ya regresamos a casa. Mi hermanita tendría 3 meses de nacido. Cuando llegamos y teníamos poco de tener luz eléctrica en el pueblo y estaba improvisado, que se componía la casa de 2 cuartos para dormir. Era un foco con una cadenita que uno le jalaba un hilito largo y se apagaba o se encendía el foco, que era muy improvisado. Entonces llega esa noche, llegamos como a las 9 de la noche y yo me adelanto, abro la puerta y empiezo a buscar el hilo que conducía para encender el foco. Muy bien. Y que era casi de mi tamaño, de 8 años. Entonces busco en la oscuridad en el cuarto el hilito para jalar y prenderlo y resulta que no lo encuentro. Ay, se me perdió. Sí, entonces no lo encuentro en lo oscuro, pero yo ya lo tenía, ahora sí que lo teníamos hasta medido, ¿no? El hilito. Entonces mi papá ve que yo no lo prendo y me dice, hazte a un lado. ¿Enojado? Sí, molesto porque molesto. Mi mamá ya está en la puerta para entrar con la bebé, pero la bebé llora y llora y llora. Nomás fue cosa que nos bajamos de su camión de mi papá. Y la niña empezó, pero llora y llora y llora. Entonces lo que queríamos era ya entrar, porque esta niña no dejaba de llorar. Entonces mi papá me dice, hazte a un lado. Me hago un lado, pero en la parte de adentro. Sí. Y él también trata de buscar el hilo y no lo encuentra. Tampoco. Entonces en ese momento era un cuarto que no tenía ninguna sola ventana, únicamente la puerta. Sí. Entonces, se puede decir que del lado del norte, hacia el sur, surge una esfera así de fuego. Y sale de una esquina de la parte de adentro del cuarto y trata de salir esa cosa, pero se golpea con la pared. Con la pared, claro. Oiga, Estelita, esta bola de fuego no quemaba.
No, nomás alumbraba. Nada más alumbraba, ok. Sí. Quiere salir del cuarto, pero como no hay ventanas, solamente está la puerta, choca y vuelve a chocar con las paredes. Exactamente. Así es. Hace 3 choques porque no logras agarrar el lado de la puerta. De la puerta, porque en la sí. puerta estaba parada mi mamá con la bebé cargando y mis otros 3 hermanos ahí parados. Así es. Entonces dio el choque. Sí. Y como que volvió a rebotar al otro lado. Ajá. Hasta que logra así tratar de como la salida. Mi papá siempre usó sombrero. Se quitó el sombrero y le dijo muchas groserías a esa cosa. Ajá. Y la trataba así como de atrapar con el sombrero. Ajá. Y esa cosa se golpeaba, se oía bien como golpeaba en la pared. Ajá. Y yo me pegaba así nomás a la puerta, que ¿Sí? era de dos puertitas. Ajá. Ajá. Entonces me quedé pegada así a la pared y él le decía groserías, muchas groserías, y con el sombrero, hágate cuenta que le quería golpear y hasta que encontró la salida, La bola de fuego. La bola de fuego. Ajá. Entonces ya nomás mi papá le dijo a mi mamá, quítense de la puerta, que está la bruja aquí. Ay, Dios santo. Entonces mi mamá ya se hizo a un lado, mis hermanos se agarraron de mi mamá y ya que se sale esa cosa, se va. Y mi papá le dice, mira nada más, dicen, estaba aquí adentro, nos estaba esperando. Estelita, hasta aquí la dejamos, no se me vaya, por favor, tengo que hacer corte de estación, regreso con usted para Claro. culminar la historia, ¿ok? Sí, señor. Gracias, Estelita. Amigos, esto es Historias del Más Allá. Amigos, amigas, su programa Historias del Más Allá. Buenas noches a todos los amigos, a los que acaban de llegar. Saludos, estamos platicando con Estela Eugenia Moreno de Teoloyucan, relatándonos su historia. Seguimos, Estelita, ¿en qué nos quedamos? Sí, que pues mi papá fue una forma de que él decía que a lo mejor con eso que logró ahuyentarla, sacarla del cuarto. Sacarla, exacto. Sí, porque pues sí, mi papá le dijo muchas groserías, Ujú, sí. pero esa cosa pues no lograba encontrar la salida, por eso Sí. se golpeaba ella misma Claro. de una pared a otra. Ujú, Y sí, se oía fuerte el trancazo que daba. sí. Y No se por partía, eso- la bola de fuego no se partía en cada choque, Estelita. No. Nada Conservaba. más hacía el sonido, Sí. pero seguía intacta. Y no lograba encontrar la salida. Ajá, Por sí. eso mi papá con el sombrero, haga de cuenta así como, pues espantándola, ¿no? Ujú. Como querer atrapar así un pájaro o una cosa así en Sí, el sí. aire, pero con el sombrero, y le decía muchas groserías mi papá. Ujú. Y fue lo único que ya le confirmaba, que le decía a mi mamá, háganse un lado, quítense, que está aquí la Quítense bruja. de la puerta, porque va a pasar Sí. por aquí. Estelita, usted tenía 8 años de edad. Sí, yo tenía 8 años. Oiga, Fue la segunda vez. ¿recuerda la edad de su papá? ¿Qué edad tendría su papá en ese entonces? O sea, el de esa noche. Yo creo que como 40 años. ¿40? Estaba joven. Sí. Estaba fuerte Sí. y mire, un hombre valeroso, enfrentarse. Él sabía que era una bruja. Sí, porque como yo le contaba que mi papá siempre trabajó para el municipio de Tultitlán, Ujú. entonces no nos quedaba muy lejos, más que unos 40 minutos de Ujú. Tultitlán a San Sebastián. Ok. Entonces él, con su camión de materiales, Sí. luego llegaba pues ya con unas cervezas, en ese tiempo tomaban Ujú. cerveza, Claro. ya llegaba noche, Ujú. y tiro por viaje siempre nos decía, me vinieron a dejar las brujas de Tultitlán. Vaya. Es que Tultitlán se compone de varios barrios, así como Teoloyucan. Cierto. Entonces, en Tultitlán existe el barrio que se llama de la Concepción, o más Ujú. conocido La Conchita. Sí. Entonces, mi papá siempre iba ahí, ya tenía sus clientes, Ujú. ya lo invitaban a comer, a tomarse una cerveza, y ya regresaba tarde a la casa. Sí. Pero siempre decía que Me en el trajeron trayecto de Tultitlán las brujas. Ajá.
él con el espejo retrovisor de su camión, Sí. siempre veía que ahí venían a una distancia, a la altura, él siempre decía, ahí vienen las brujas y me vienen a dejar. Ahora. Él ya para él era común. Y ya una sola vez fue cuando nos dijo, quiero que las vean para que no les cuenten, quiero que las conozcan. Pero pues sí, éramos chamaquitos que... No, pues como les va a dar mucho miedo. Sí, mi mamá se alarmaba y le decía, pero no, ¿cómo No les crees? andes diciendo eso a las niñas. Sí, y mi papá nos sacaba así del cuarto Sí. y nos ponía en el patio y teníamos enfrente el mezquite, un mezquite enorme. Ujú. Y ahí se paraban esas esferas. Ajá. Sí, las bolas de fuego. Ajá. Ujú. Y entonces así como que si jugaran, una para allá, la otra Claro, para acá. así como saltando, ¿no? Saltando Ajá. de un lugar a otro. Sí, incluso dicen la gente que ese mezquite, porque haga de cuenta, se agarraban como unos 3 hombres así de las manos y era el grosor del tronco, Ah, ok. de la base del mezquite, y Del era mezquite, muy alto. frondoso. Ujú. Sí, pero dicen ahí, decían los vecinos, Ujú. que como siempre se paraban ahí las brujas, Ujú. se secó el árbol. Ujú. Era un árbol enorme de mezquite, pero ya nunca más dio frutos ni Ya no, hojas. fruto. Ahí estuvo. Poco a poco fue muriendo, Sí, ¿verdad? Porque, Sí, porque era porque fungió como albergue o bien Sí. una parada oficial de las brujas sobre él, sobre este Exactamente. mezquite, árbol mezquite. sí, y entre señores Vaya. grandes así con mi papá decían, no, Sí. dice, este árbol ya no va a dar. ya se murió, dice, este árbol ya, dice, pero ¿por qué separan la bruja? Dijo, Ujú. siempre, y nosotros de chamacos pues oíamos todo eso. Sí, claro. Le robaron la energía al árbol y poco a Exactamente. poco fue perdiendo vida. Hasta que, Sí. total, se secó. Se secó Y sí, murió. terminó que cuando ampliaron la calle ya después de muchos años, eso ya como leña nada más lo fueron cortando poco a poco hasta que ya le dieran más amplitud a la calle. Así es. Y se desapareció, pero yo como me acuerdo de ese árbol ¿Cómo no? Claro que y sí. de que mi papá venía y de allá de la Concha y siempre decía mi papá, ahí lo conocen, el barrio de la Concha en Tultitlán, hasta los conocen como, dicen, los brujos. Los brujos. Ujú. Sí, Muy bien. porque ahí no es que se hagan las brujas, nacen así. Y todo el mundo los conoce porque dicen, es el barrio de la Concha, los brujos. Los brujos. Y hay brujas y brujos, además. Y brujas y brujos. ¿Verdad? Sí. Así es. Qué Y Qué incluso interesante. en una ocasión, mi papá pues tenía amigos, compadres, y se le murió una hijada de 15 años. Oh, chiquito. Y en la noche nos dejaron en la casa. Y dijo mi papá, se quedan ahí encerrados y vamos a ir a velar a esta niña que murió. Entonces fueron al barrio de Belén. ¿De Belén? ¿Dentro Ajá, de ahí Tultitlán? Sí, También mero Tultitlán. perteneciendo al municipio de Tultitlán. Ujú. Sí, te digo que se compone de varios de barrios. varios barrios, sí. Muy Y bien. entonces dice que eran unas personas muy humildes. Ujú, Entonces, pues nada más así pusieron un manteadito pequeño ujú, y unos bancos y sillitas, y ahí estaban velando a esta a niña la pequeñita. de 15 años. Ujú, ujú. Entonces, ya terminaron de rezar y el clásico que les dan un café, un pan. Ujú, sí. Y entonces mi papá y mi mamá ahí permanecieron. Entonces, en un momento voltearon hacia arriba al cielo Ujú. y vieron que eran, pues así, eran las brujas las que andaban volando. Andaban rondando el Ajá. lugar. Y mi mamá todavía sí tenía la duda y le dijo a una señora, ¿eso qué es lo que está alumbrando arriba Ujú, del cielo? ujú. Y que una señora dijo, son las brujas, Son las brujas. aquí es común, dice. A Pero nosotros ellos ya ya no no nos se asustan. espantan. Ajá. Ya lo ven normal. Sí, Estelita. Muy bien. Fíjate. Bueno, nosotros no lo hemos visto, ¿verdad, Carmelita? Tú no has visto una bola de fuego. En algún momento. En algún momento. ¿Lo has Fíjate visto? que ¿Lo no, has visto? Rubén, Ahí pero está. estas historias de Estelita me encantan. ¿Cómo me hubiese gustado conocer a tu papá, Estelita? Porque tienes unas historias
que él te contaba buenísimas, como las del Cerro del Cincoque, que la otra vez nos platicabas, cuando la niña lo aventó al río. Exactamente. Y su papá ya no supo ni cómo llegó ahí ni nada. ¿Cómo? Entonces, muy interesante y pues todo lo que él te contaba. Qué bueno. Sí. Estelita, pues las que faltan, ¿verdad? Todavía. Sí, todavía. Tú vas a tengo- seguir llamándonos, por favor, al claro. programa. Te agradecemos mucho que nos hayas llamado, Estelita. No, pues a ustedes muchísimas gracias. Y ya cuando no me quieren, nomás me dicen, ya se le acabó su turno. Se le acabó el 20 a Estelita, Estelita. Eugenia Moreno. Tienes lugar pero falta como VIP 20 acá años. en Historia del Más Así Allá. es. Historias. No, Muchas esa- gracias. tu Carlita, casa, muchas reina. gracias, señor Rubén. Gracias, reina. Pasa Otro bonita día les noche. vuelvo a marcar y Sí, les voy a claro. contar. Ese ya no es de brujas, es de... ¿Cuál es la no, siguiente es historia? de... Nos espantaron en una casa donde fuimos a rentar. Ah, muy bien. Ok. ¿Había espíritus? 1, 2, 3, varios? Sí, si gusta se la digo, es rápido, es chiquito. No, pero pues no. Mejor nos esperamos a la siguiente. Porque se va a acabar las historias de Estelita que las cuenta tan bonito. ¿Verdad? Nos seguimos escuchando, reina. Pase bonita noche. Igualmente, señor. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Estelita. Gracias. Un saludo. Sí, bye. Historias del más allá.